Muy buenas tardes a los presentes. Es las 2:28 de la tarde. Bienvenido a los alumnos que están conectados, ¿ok? Y antes de iniciar el contenido del módulo número 3, pues vamos a realizar un un repaso general, o mejor dicho, un análisis de los dos módulos que ya hemos comentado, con los cuales hemos trabajado. Recuerden ustedes que en el módulo anterior, en el módulo 2, hicimos referencia a las generalidades del juicio oral y público, los principios que rigen la materia, llámese el principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de publicidad, el principio de concentración. Explicamos cada uno de ellos, hicimos referencia igualmente al juez como el director del proceso penal y específicamente al juez de juicio como el director de esta fase de juicio oral y público. También señalamos pues las subfases del juicio oral y público, específicamente los alegatos de apertura, el desarrollo del debate y los alegatos. Hacíamos referencia, repito, a las subfases del juicio, los alegatos de apertura, desarrollo del debate y los alegatos de cierre, entre muchos otros temas. Al efecto, yo envié una práctica que tienen la oportunidad de entregarla hasta el día sábado 12 de junio, si mal no recuerdo, para lo cual les dejé el enlace en la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. El lapso para entregar el trabajo del primer módulo ya terminó. Estuve revisando de forma general si habían entregado los trabajos las 11 personas inscritas, al menos 11 es lo que pude verificar que habían entregado. ¿Ok? Del segundo módulo, la práctica ha sido entregada por 3 personas. Les repito, tienen hasta el día sábado para desarrollarla. Y respecto a este tercer módulo que vamos a trabajar en el día de hoy, ya he creado el enlace para que ustedes de la misma manera, bajo la misma dinámica, la misma perspectiva, puedan cargar sus trabajos en la página web. Al respecto, este tercer módulo lo vamos a desarrollar a través de un ensayo que engloba los conocimientos que vamos a abordar en este módulo número 3. En el enlace que les coloqué en el módulo número 3 a nivel de la práctica especifica de forma pormenorizada en qué consiste el ensayo y qué es lo que deben realizar. Cualquier duda, pues ustedes me la hacen saber en su respectiva oportunidad con la finalidad de poder aclarar cualquier incógnita, inconveniente, en fin. Para ello, pues tenemos el, el WhatsApp, este medio tan importante por el cual me pueden preguntar cualquier inquietud e inmediatamente o a la brevedad posible yo les estaré contestando. Así pues, siendo ya las 2:30 de la tarde, vamos a comenzar con el módulo número 3. En este módulo número 3 vamos a centrarnos en los alegatos de apertura principalmente y los elementos o las características con las que se debe contar para desarrollar estos alegatos de apertura. Recuerden ustedes que los alegatos de apertura es la primera subfase del juicio oral y público. Si mal no recuerdo, les explicaba que son las primeras palabras, la primera impresión, los primeros argumentos que las partes, llámese fiscalía, llámese querellante o bien defensor público o privado, expresan ante el juzgador con la finalidad de plantear en términos sencillos, claros, lacónicos, lo que sería su teoría de caso. Y es por eso que en esta oportunidad, en el módulo 3, el primer punto a tratar es la teoría de caso.
Hemos conversado acerca de la teoría de caso de forma muy general. Sin embargo, es importante precisar conceptos, precisar conocimientos y saber que las partes dentro del proceso penal y específicamente en el juicio oral y público deben plantear su teoría de caso. ¿Qué es la teoría de caso en términos claros, sencillos? Pues no es más que esos elementos argumentativos, esos argumentos que las partes expresan ante el juez conocedor de la causa con la finalidad de persuadirle que ellos, o al menos cada una de las partes, es quien tiene la razón de lo que va a alegar en juicio oral y público. Los alegatos de apertura, y en este caso el planteamiento de la teoría de caso, hace referencia a tres elementos fundamentales. Serían el hecho en sí mismo, el conocimiento del hecho en sí mismo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Bajo qué circunstancias ha ocurrido ese hecho? En segundo lugar, pues la calificación jurídica que, en la que se va a encuadrar estos hechos, es decir, el tipo delictual aplicable. Y en tercer lugar, el elemento material probatorio que va a apoyar nuestra tesis. Esto coincide en gran medida con lo explicado en el módulo 1 acerca de la gerencia de caso y el formato que se planteaba a los fines de identificar los elementos del delito. ¿De qué elementos hablábamos? De la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y dentro de ella la imputabilidad. ¿Ok? Ahora bien, en la teoría de caso, las partes pues deben identificar no solamente los elementos de delito, sino encuadrar los hechos dentro del derecho y además determinar con qué elemento material probatorio pretenden demostrar cada uno de estos hechos. Pero una cosa es plantearlo por escrito, una cosa es hacerlo en un formato y otra cosa es llevarlo a juicio oral y público, toda vez que prevalece el principio de la oralidad. Estos fundamentos, tanto de hecho como de derecho, deben ser planteados a través de argumentos orales en juicio. Las partes deben hacer uso del arte de expresar sus ideas con la finalidad de poder sistemáticamente convencer o persuadir al juzgador que es él y no la contraparte quien tiene la razón de lo alegado. Así pues, en un homicidio, coloquemos un ejemplo, la fiscalía podría hacer referencia en sus alegatos de apertura a su teoría de caso. ¿Qué es lo que pretende demostrar? Y la fiscalía, palabras más, palabras menos, tal cual como se expresa en el contenido de la página web del instituto donde he cargado esta información, puede referir que pretende demostrar que en una fecha específica, en una hora específica, en un lugar específico, el acusado A, haciendo uso de un arma de fuego, la accionó en contra del ciudadano B, causándole la muerte de forma inmediata en virtud de las zonas anatómicas comprometidas. Ello, para la Fiscalía, constituye sin lugar a dudas el delito de homicidio calificado de conformidad con el artículo 406, numeral primero de la Ley Penal Sustantiva, pues el sujeto activo, en este caso A, obró a traición o sobre seguro aprovechándose del estado de indefensión de la víctima. Para ello, el Ministerio Público, pues, promovió en su oportunidad y fueron admitidos en audiencia preliminar un conjunto de órganos de prueba que serán escuchados en sala de juicio y que permitirán concluir sin lugar a dudas, luego de escuchar cada uno de ellos, que los hechos por los cuales se juzga al ciudadano A ocurrieron de la forma que acaban de relatarse y no de otra, determinando así de forma unívoca e inequívoca la responsabilidad de A en el delito anteriormente planteado. Esos serían pues unos alegatos de apertura
sencillos, concretos, específicos, que se plantean en futuro, que hace referencia a un hecho concreto, a una calificación jurídica determinada y a un conjunto de elementos materiales probatorios que fundamentan tanto el hecho como el derecho. Por su parte, la defensa técnica pudiera también plantear su teoría de caso y en consecuencia pudiera expresar lo siguiente. Escuchados los argumentos del Ministerio Público, la defensa difiere de los mismos, toda vez que si bien A accionó el arma de fuego en contra de B, no es menos cierto que lo hizo bajo una causal de justificación, específicamente la legítima defensa, en virtud de que para esa fecha, a esa hora y en ese lugar, fue B quien, sin mediar palabra alguna y haciendo uso de un arma blanca, pretendió agredir físicamente a mi representado, causándole una lesión a nivel de la zona torácica, motivo por el cual mi representado no tuvo otra opción que hacer uso del primer instrumento o objeto que tenía a su mano, como era un arma de fuego, para repeler la acción injusta de la cual era víctima y en consecuencia, lamentablemente, causa la muerte a B. Si de proporcionalidad de armas se habla y el Ministerio Público pretendiera alegar durante este juicio que mi representado hizo uso de un arma de fuego mientras que B hizo uso de un arma blanca, vale aclarar que estos dos objetos por sí solos, dependiendo de la zona comprometida, pudieran causar la muerte. Así que a criterio de esta defensa técnica y demostrará en juicio oral y público si existió la proporcionalidad en cuanto a los bienes jurídicos tutelados y protegidos, tanto de A como de B, pues se encontraba en juego la vida de ambos. Eso sería unos alegatos de apertura por parte de la defensa, rechazando, repito, la teoría de caso del Ministerio Público y planteando lo que para él serían los hechos, la configuración de una causal de justificación que eximiría de responsabilidad a su representado y en consecuencia también lo demostraría a través de elementos materiales probatorios que hayan sido promovidos en su oportunidad legal y admitidos en audiencia preliminar. La teoría de caso debe ser, clara, contundente, coherente y flexible. Es importante aclarar lo siguiente. Lo breve, no recuerdo el autor de este dicho, pero lo breve, si bueno, dos veces bueno. Si malo, menos malo. ¿Qué significa ello? Que cuando ustedes quieran expresar una idea, háganlo en términos sencillos, claros, pero además concisos. Vayan a la idea principal de lo que se quiere transmitir. De esa manera, no malgastan su tiempo, de esa manera no entran en contradicciones y por demás no juegan al cansancio del receptor del mensaje. ¿Ok? Debemos ser contundentes en el mensaje, transmitir seguridad. De nada vale tener un mensaje claro si no transmitimos seguridad en el mensaje que queremos hacer llegar al juzgador. Y ello tiene mucho que ver con el arte de la oratoria, pero también con el lenguaje corporal. El lenguaje corporal que utilicemos al momento de transmitir nuestras ideas debe ser un lenguaje acorde con el lenguaje verbal. ¿Ok? Nuestro mensaje debe ser creíble, coherente, debe ser flexible. ¿Hasta allí alguna duda respecto a los alegatos de apertura? Por favor, si alguien tiene alguna duda, me lo hace saber, levanta la mano, le cedo el derecho de palabra o en consecuencia me pregunta por chat. Si no hay ninguna duda, continuamos entonces al segundo punto que sería la oratoria forense. La oratoria forense es uno de los principios fundamentales. Ajá, a ver, Jessica levantó la mano, pues, ajá, dígame, Jessica.
Buenas tardes, profe, ¿cómo Buenas está? tardes, Jessica, ¿cómo está? Profe, en cuanto a los alegatos de apertura, o sea, cada parte, Ujú. ¿verdad? Posiciona o sea, hace saber su postura, ¿verdad? Y Sí, en ese momento, nadie puede como contravenir esos alegatos. O sea, exacto. en ese momento no. Buena aclaratoria, Jessica. Y para el resto del grupo, Gracias, los profe. alegatos de apertura, cada una de las partes hace su planteamiento inicial, que debe estar cargado, como les dije, de contundencia, de claridad, en fin, esos alegatos de apertura no van a ser debatidos en ese momento. ¿Ok? No va a haber objeción al respecto de los alegatos de apertura. Es la primera impresión que cada una de las partes brinda en el juicio oral y público. Ya se tendrá oportunidad durante el desarrollo del debate a discutir sobre cada uno de los órganos de prueba, a someterlos al interrogatorio y al contrainterrogatorio y poder debatir sobre el contenido de cada uno de ellos. Repito, pero los alegatos de apertura, véanlo de esta forma, sería un soliloquio. ¿Qué es un soliloquio? No es más que el derecho de palabra que una de las partes toma para expresar sus ideas sin ser interrumpido. ¿Ok? La oratoria forense. Hay en el proceso penal, ajá, Michael Serrano, por favor, Michelle, disculpe, Michelle Serrano, a su orden, Michelle. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo Eh, está? Quisiera saber, ¿hay algún lapso para esos alegatos de apertura? Interesante pregunta, Michelle. Recuerde quién es la persona que dirige el desarrollo del juicio oral y público, el juez, en este caso unipersonal. Por lo tanto, el juez puede establecer ciertas pautas y entre esas pautas puede establecer límite de tiempo a las partes para que hagan uso del derecho de palabra. ¿Ok? Por lo tanto, si el juez limita el derecho de palabra, las partes deben respetar esos principios y esos mandatos con la finalidad de desarrollar el juicio conforme lo establezca el juez de juicio. ¿Claros? Continúo entonces. La... A dos participantes levantaron la mano. A ver, ¿quién más? Michelle, Jessica. Ok, listo. Ajá. Profe, con respecto a la pregunta de la compañera anterior, ¿sí? Sí. El fiscal previamente pues ya conoce el caso Ujú. y en base a eso es que él estipula un tiempo, porque imagínese, si una de las partes tiene que, usted mismo lo está diciendo, que no dilatar el discurso, ¿no? Pero Ujú. si hay muchísimo, o sea, si hay mucha información que se debe plantear, entonces de repente el fiscal, como ya conoce el caso, él mismo decide el tiempo para evitar que se echen tantos cuentos. Ok, bueno, fíjese lo siguiente, Jessica. Es interesante el planteamiento que se realiza. Creo entender es si las partes deberían coordinar, establecer de forma previa el tiempo que utilizarán en sus alegatos de apertura. ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica sucede que el fiscal de juicio o de audiencia, en este caso, pues tendría N cantidad de juicios en un día. Por lo tanto, en no pocas ocasiones, el fiscal de juicio realiza unos alegatos, aunque generales, genéricos, pues lo más breve posible para poder de forma operativa atender el resto de sus obligaciones. Pero si por ese lado el fiscal realiza este tipo de situación, por el lado de la defensa, sea pública o privada, en no pocas oportunidades se llega al juicio sin la preparación debida, sin unos alegatos de defensa coherentes, específicos, concretos. ¿Ok? A veces los alegatos de apertura de la defensa, repito, pública o privada, se centran solamente en manifestar de forma concisa, rechazo y contradigo lo que en hecho y derecho ha manifestado el Ministerio Público y escucharemos en la audiencia venidera, pues cada uno de los órganos de prueba. A mi juicio, pues claro, depende del caso que estemos ocupando o que estemos tratando o abordando en un momento determinado, pero creo que al llegar a un juicio oral y público debemos hacerlo de la forma más
preparada y consciente posible. Y para ello debemos conocer de forma pormenorizada los hechos, las circunstancias que lo pudieran agravar o atenuar. Debemos conocer de forma pormenorizada el tipo delictual aplicable. Debemos conocer el elemento material probatorio o los órganos de prueba que vamos a escuchar en juicio oral y público. Contar con una lista de qué órganos de prueba es lo que estoy escuchando, qué día, qué fecha, cuáles me quedan, dónde son ubicables, quién lo promovió, si la fiscalía o la defensa técnica. En síntesis, para poder plantear unos alegatos de apertura creíbles, coherentes, contundentes, tiene ineluctablemente, es decir, de forma obligatoria, tiene que existir preparación y conocimiento del caso. ¿Qué ocurre en la práctica? Imaginemos lo siguiente. Vamos a iniciar un juicio oral y público, el juez da el derecho de palabra a la fiscalía, bueno, vamos a dar por reproducido el contenido de la acusación y vamos a demostrar que A es culpable del delito de homicidio con base en los órganos de prueba que existen en el escrito de acusación. ¿Ok? Le repito, esto es lo que cada una de las partes pues pretenda alegar, pero siendo objetivos, siendo críticos en positivo, ¿serían esos unos alegatos de apertura que permiten ver que las partes tienen conocimiento del hecho que vamos a discutir? ¿Sería estos alegatos de apertura lo suficientemente coherentes o contundentes como para crear una primera percepción en el juez? Difícilmente, a mi juicio, ello sería así. Por lo tanto, la primera impresión que nosotros como defensores públicos o privados podemos brindar al juez es conocer el hecho en sí mismo y llevar un planteamiento concreto al momento de los alegatos de apertura. Sin duda alguna que ello va a causar una impresión en el juzgador mucho mejor que si lo que llegamos es hablar de forma generalizada, sin coherencia, sin contundencia y sin una teoría de caso planteada. ¿Me doy a entender? A ver. Ok, Jessica, perfecto. Continúo entonces. No se trata tan solo del conocimiento que se pueda tener de la causa, de los hechos o del derecho. Se trata de la habilidad, de la capacidad que tengan las partes para transmitir esa idea, la facilidad de expresión, el poder del verbo. No solo basta un verbo encendido, por llamarlo de alguna forma, no, sino se trata de hacer uso del derecho de palabra de la mejor manera posible para transmitir la idea de forma clara, precisa y en términos lacónicos. Solo así podemos traducir el conocimiento en un juicio de valor creíble. Al respecto, ello solo es posible a través de la oralidad. El principio de la oralidad es uno de los principios fundamentales del proceso penal y específicamente del juicio oral y público. La oralidad no es más que esa capacidad que se tiene de transmitir una idea a través, pues, o de forma verbal. Algunas de las características de la oratoria forense: la claridad del argumento, ya lo hemos expresado, la brevedad de las ideas, lo conciso, la sencillez, la elegancia y la buena articulación. Y es importante aclarar algo en este punto. No se trata de ser exquisito en el léxico, pues si bien ustedes pueden dominar un léxico más amplio en cuanto a derecho se refiere, el mensaje debe ser claro, debe ser sencillo. Y mientras ese mensaje sea expresado en palabras cotidianas, en un coloquio que todos podamos entender, muchísimo mejor. Ciertamente, en algunas oportunidades podemos hacer uso de términos elegantes, ¿ok? Habrá la oportunidad de hacer uso de ellos, pero no es menos cierto que en cuanto a ideas principales que ustedes deseen transmitir, pues es importante que lo hagan de la forma más sencilla posible. Lo propio sucede para el interrogatorio. Cuando ustedes interrogan a un testigo, cuando ustedes interrogan a un experto,
podrán apreciar que muchas veces el testigo, por ejemplo, no tiene el nivel cultural promedio y que al momento de referirse a esa persona, las preguntas deben ser realizadas de forma sencilla, claras, lacónicas, ¿ok? No es lo mismo preguntarle al testigo, por ejemplo, ajá, testigo 1, ¿dónde pernoctó usted esa noche? ¿Cuál cree usted que pudiera ser una respuesta del testigo que tiene escasos conocimientos generales? Disculpe, no le entiendo la pregunta, ¿correcto? Tan sencillo como preguntar entonces, testigo 1, ¿dónde durmió usted esa noche? Eso lo va a entender cualquier persona, ¿ok? A eso me refiero. La buena articulación en cuanto a la oratoria se refiere, no basta con utilizar un lenguaje sencillo, sino también debemos controlar varias variables al momento de expresar nuestras ideas. La velocidad con la que hablamos es una de ellas, ¿ok? Aparte de ello, el tono de voz que utilizamos. Evitar muletillas es importantísimo en este sentido. La flexibilidad de la voz, la intensidad, entre otros. Todos estos elementos, todas estas variables se conjugan con la finalidad de transmitir una idea clara y precisa. A ver, hago una digresión en este momento, una pausa. Dice David Duque, profe, si en los alegatos de apertura no se puede interrumpir, ¿qué se hace si la parte contraria presenta una prueba en dichos alegatos, prueba de la cual nosotros no tenemos conocimiento? Ok, buen planteamiento, David. A ver, el punto es el siguiente. Usted tendrá el derecho de palabra en el momento de sus alegatos para hacer referencia a este tipo de situación. Recuerden que hablamos de las incidencias, ¿ok? Y las incidencias son las solicitudes que las partes hacen durante el proceso para resolver determinado tipo de situaciones. ¿Me explico? Imagínense que en el alegato de apertura una de las partes, la defensa técnica, por ejemplo, plantea como incidencia la nulidad del acta policial y de todo lo que ello deviene, incluyendo el testimonio de los funcionarios aprensores, porque no habían testigos en el procedimiento que acreditaran lo que los funcionarios manifestaron en esa oportunidad. ¿Okay? ¿Qué va a hacer el juez luego de que esta parte plantee sus alegatos de apertura y está planteando una incidencia dentro de los alegatos de apertura? Pues lógicamente, por el principio de igualdad, otorgará el derecho de palabra al Ministerio Público, ya no para los alegatos de apertura, sino para que se pronuncie sobre la incidencia planteada por la defensa técnica y exprese su opinión respecto a esa situación. Posterior a ello, el juez decidirá en qué momento resolverá sobre esa nulidad. ¿Estamos claros? Ok, continúo. Las técnicas de la oratoria forense. ¿Cómo podemos mejorar nuestra oratoria? Sin duda alguna que como cualquier otro campo de acción en la vida, la única manera de mejorar nuestras cualidades, nuestras habilidades, no es otra sino practicando. La práctica, como dicen, hace al maestro. Y la única manera de mejorar nuestra oratoria, nuestra capacidad de convencer, de transmitir nuestras ideas, es a través de la práctica constante. Más allá de ello, debemos conocer en detalle el caso sobre el cual se habla. Claro está, si no podemos ser muy buenos en el verbo, pero si no conocemos el hecho del cual estamos hablando, pues lamentablemente vamos a entrar en contradicciones, ¿ok? Por otro lado, contar con una estructura del discurso, así como existe una estructura del desarrollo del juicio oral y público, también existe una estructura del discurso. En este caso, todo discurso tiene apertura, desarrollo y cierre. En el legato los alegatos de apertura o incluso en los alegatos de cierre o en el momento en el que usted tome el derecho de palabra, debe hacer uso de una estructura preestablecida para transmitir una idea concreta.
Controlar el miedo escénico a través de la práctica del discurso privado. Practicar constantemente permitirá disminuir la incertidumbre y con ello, pues también el miedo. ¿Quién no ha sentido miedo al momento de plantear una idea en público, de dirigirse a un público en general? Y mientras más personas, pues tal vez es mayor el temor. Pero este temor que es natural en el ser humano, ¿ok? Solo se puede controlar a través de la práctica y a través del uso de técnicas orientadas a tener dominio del discurso, tener dominio de la oratoria. Entretener y convencer a través del discurso. Tal vez el término no sea entretener en sí mismo, ¿sí? Lo que sí significaría es captar, captar la atención del receptor del mensaje, captar la atención de las personas que nos escuchan. Por ejemplo, en no pocas ocasiones, cuando las partes se dirigen al tribunal, ¿okay?, pudiera ocurrir que el juez o está haciendo uso del celular, o el juez está mirando a otro lugar, o el juez está revisando documentos, o está hablando, transmitiendo alguna idea al secretario. En fin, la pregunta es, ¿qué idea tienen ustedes para poder captar la atención del juez en ese caso? Imagínense, repito, ustedes están desarrollando sus alegatos de apertura y en lugar de captar la atención del juez, este se dedica a hacer otro tipo de actividad, como por ejemplo revisar el celular mientras usted está exponiendo sus alegatos. Pregunto, ¿qué harían ustedes? Los leo por el chat. Bueno, profe, yo trataría de captar la atención del juez, quizás intentando hacer preguntas o tratando de colocar como en el tapete una interrogante, de tal manera que, bueno, llame la atención para ver tanto la pregunta dirigida, ya sea al testigo o dejándola. Recuerde que estamos en los alegatos de apertura. Hemos dicho que los alegatos de apertura son los planteamientos que hacen las partes en un primer momento, ¿sí? Y pese a que está realizando los alegatos de apertura a su persona, el juez está distraído con otro tipo de situación, tal vez revisando el celular, qué sé yo. ¿Qué tipo de acción, o bien por acción o por omisión, se pudiera emprender a los fines de poder captar la atención del juez? ¿Me doy a entender? Sí, Ok. claro. ¿Qué he hecho yo? Bueno, una vez lo hice y pues creo que me resultó. Pero, a ver, le preguntamos al juez si está claro hasta el momento con los alegatos. Pudiera ser, pero más allá de esto, ustedes pudieran realizar una breve pausa en sus alegatos. ¿Sí? Guardar silencio, sí, Exacto. quizás eso lo ponga. Entrar en un momento de silencio. ¿Por qué? Porque en ese momento el juez va a reaccionar, va a mirar, y cuando pregunte qué pasó, va a decir, estoy esperando que usted se desocupe para que yo pueda continuar con mis alegatos de apertura. Y eso sin duda alguna va a persuadir a quien sea, incluyendo al mismo juez. Eso no es una falta de respeto, al contrario, es un llamado de atención de forma elegante, contundente, orientado a centrarnos en lo que debemos hacer. Lo propio sucede también del juez hacia las partes. En muchas ocasiones las partes pues nos dedicamos a revisar el celular mientras el otro interroga, o nos dedicamos a estar bostezando, mirando. No, tenemos que estar atentos, tenemos que prestar la atención debida al juicio oral y público, porque parece mentira, pero en los pequeños detalles es donde nacen las diferencias. A veces en el interrogatorio, la parte hace una pregunta cuya respuesta me está beneficiando o está beneficiando al contrario, y es allí donde uno tiene que estar pendiente. Todo detalle cuenta y por lo tanto debemos tener nuestros 5 sentidos orientados única y exclusivamente al desarrollo del juicio oral y público. Técnicas de oratoria, bueno, ya lo hemos conversado, hemos hecho referencia a ello. ¿Qué quiero aclarar en este punto? Y ustedes pues verán el video, verán la información, podrán buscar
con base al sistema andragógico que reina en este tipo de formatos, pues buscar información acerca de la oratoria forense. Pero lo más importante en este caso es persuadir a través de la claridad de nuestras ideas y que cuando hagamos uso del derecho de palabra, esas ideas puedan llegar claramente al receptor del mensaje, sea a través de alegatos, sea a través del interrogatorio. ¿Ok? A la par con la oratoria forense se encuentra el lenguaje corporal, muy importante por demás en el desarrollo del juicio oral y público. El lenguaje corporal, pues, a ver, en términos sencillos, no es más que el conjunto de posturas, nuestros movimientos a lo largo de, el desarrollo del juicio. El lenguaje corporal define en un 60% y creo que hasta un poco más a la persona. Muchas veces la persona puede controlar el verbo, pero no el lenguaje corporal. Cuando ustedes observan a una persona que tiene cara de pocos amigos, pese a que no ha dicho nada, pues ustedes interpretan que esa persona pueda estar molesta. ¿Ok? En cualquiera de estos casos, lo importante es que el lenguaje corporal juega un rol fundamental durante el desarrollo del juicio oral y público. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Imaginemos esta situación. Ustedes comienzan a interrogar a un testigo y conforme se desarrolla el interrogatorio, el testigo comienza a mover sus piernas, comienza una sudoración extrema, ¿ok? Empieza a mirar hacia un lado o hacia el otro, comienza tal vez a rascarse a nivel del cuello, en fin, ello pudiera ser interpretado no solo como una incomodidad por parte del testigo, sino que además, o bien tiene mayor información que aportar y no lo ha hecho, o bien mi estrategia de interrogatorio está logrando el objetivo que pretendo alcanzar, que no es más que desestabilizarlo. Me dice David Duque si puedo facilitarle las láminas por plataforma. Es que creo que la plataforma están las láminas, David. Yo les dejé todo el material en la plataforma, pero si no, yo se las hago llegar o bien a la plataforma o bien a no, tiene razón. Yo les hago llegar las láminas o bien por WhatsApp o se las coloco en la plataforma, ¿ok? Retomando el tema. El lenguaje corporal es de sumo interés. Cuando ustedes transmiten una idea, bueno, por ejemplo, este movimiento de las manos, muy común en mí por demás, ello es una forma de transmitir tal vez, pienso yo, seguridad o de transmitir una relación más cercana con el interlocutor. ¿Ok? Asimismo, a la par del lenguaje corporal, hay que tomar en cuenta otros puntos de interés, como la vestimenta que se utiliza para ir a un juicio oral y público. Hay audiencias donde no se puede diferenciar entre quién es el imputado o el acusado y quién es el defensor. Hoy en día, aún más, lamentablemente, se ha perdido el decoro, se ha perdido la majestad de esta labor que nosotros desempeñamos. Y les coloco un ejemplo. Hace un tiempo atrás, llegué a unos tribunales y yo pues llegué con flus o corbata, en fin. Habían unos colegas a la entrada del tribunal, me hacen referencia. Ellos se encontraban en jean y franela, me dicen, doctor, usted como siempre con flus. Le digo yo, o sea que yo soy el equivocado, o sea que yo soy el que hoy en día está fuera de lugar dentro del sistema, o sea que lo correcto es vestir de forma casual, ¿sí? Ojo,
No es que hay que vestir con los mejores atuendos que se puedan tener en un momento determinado. Lo importante es vestir acorde a la situación. Si nosotros vamos a un juicio oral y público, debemos vestir acorde al escenario, al lugar donde nos encontramos. Esa es una forma de ser coherente entre el verbo y nuestro lenguaje corporal. Igualmente, la forma en que nuestra postura, pues, la forma en que en algún momento colocamos nuestro cuerpo, la postura. No es lo mismo ustedes estar erguidos o sentados o erguidos en su lugar dentro de la sala de juicio, ¿ok? Atentos a lo que están hablando, que estar de esta manera o aquella, o mirando para un lado o para el otro, no prestando la atención debida. Eso significa que hay desinterés. Todo ello, aunque ustedes pudieran pensar en un momento determinado, ay, pero es mucho detalle. No, sí es importante, porque incluso en el momento del interrogatorio, usted como parte quien interroga puede persuadir al testigo en una respuesta u otra. ¿Ok? Ejemplo sencillo. Cuando usted comienza a interrogar al testigo, comienza de lo general a lo particular. Le permite entrar en confianza con el testigo. Estas son estrategias o técnicas para el interrogatorio. Le permite entrar en confianza. Luego, con su lenguaje corporal, incluso con su humanidad, comienza a acercarse al testigo, y si el juez lo permite y no dicen absolutamente nada, ni la contraparte objeta, usted comienza a acercarse y a hacer preguntas más incisivas, preguntas más determinantes. Se acerca y lógicamente esto no se trata de derecho, esto se trata es de la vida cotidiana, ¿sí? Lógicamente la persona va a sentir invadida su espacio vital y eso, por supuesto, le va a incomodar. Todas estas son estrategias que podemos utilizar durante el desarrollo del juicio oral y público, específicamente durante el interrogatorio. Les comento un ejemplo. Ya va para revisar el chat. Ok, ajá. Dice Jessica Mora, siempre digo ser y parecer. Exacto, es que para ser abogado no solamente hay que serlo, hay que parecerlo. Ejemplo, entre dos abogados, uno que se confunde con el acusado en cuanto a su vestimenta y otro que llega con un traje vestido de forma acorde a la situación, con libros o con textos sobre la materia, con un léxico acorde a su carrera. En fin, ¿a quién contratarían ustedes? Sin duda alguna que al segundo. Eso es, es intuitivo, pues. ¿Mm? Mm, ok, les comentaba yo que les iba a dar un ejemplo de un juicio oral y público. En su oportunidad, la juez estaba interrogando al testigo, ¿sí? Un testigo X. Comienza a interrogarlo, y a interrogarlo, y a interrogarlo, y a interrogarlo. De repente el testigo no había movido sus piernas, estaba sentado, vale aclarar, no había movido sus piernas y comienza a mover sus piernas, ¿sí? La jueza le pregunta, disculpe, ¿se siente incómodo? Entonces el testigo le dice, no, ¿por qué, doctora? Ella le dice, porque usted está moviendo sus piernas y no lo hacía hace un momento. Dijo, no, doctora, es que tengo ganas de orinar. O sea, cosas como esas pudieran ocurrir. Es decir, pensamos que es una cosa, pensamos que estamos incomodando al testigo cuando realmente es otra totalmente distinta. Entonces, la idea primordial aquí es tener una relación o coherencia entre el lenguaje corporal y la oratoria forense. Es fundamental. Desde la forma en que vestimos, la forma en que hablamos, la forma en que nos dirigimos al tribunal, nuestra postura en juicio oral y público, evitar lo que nosotros conocemos como ademanes o signos delatores. ¿Qué son esos ademanes o signos delatores? Son ciertos movimientos de la persona que cuando está mintiendo, por ejemplo,
realiza en un momento determinado. Hay personas que cuando se incomodan se rascan la nariz o se rascan el cuello, en fin, cuando ustedes ven una situación como esa, comienzan a preguntar y a preguntar y a preguntar, y si la persona persiste en la situación, usted sabe o al menos infiere en un primer momento que pudiera estar mintiendo, y a partir de ello sigue definiendo en tiempo real su estrategia de interrogatorio. La preparación del testigo y su testimonio. Es importante que todo testigo o experto que asista a sala de juicio oral y público con la finalidad de ser sometido al contradictorio, lo haga previa preparación, lo haga con conocimiento de causa. Y para ello le voy a colocar algunos ejemplos. Muchas veces se citan a los funcionarios actuantes, quienes se supone ya tienen conocimiento sobre los hechos, quienes se supone tienen ya una experiencia en el desarrollo de esta materia, y sin embargo, cuando llegan al juicio y son sometidos al interrogatorio, no recuerdan ni cuándo ocurrió un hecho, ni dónde ocurrió, ni cómo ocurrió, los detalles del hecho no los tienen presentes, en fin. Y el fiscal, quien normalmente es quien promueve a los funcionarios, luego de terminar con el interrogatorio y ver cómo su estrategia o cómo su teoría de caso se va desvaneciendo en el tiempo y en el espacio, lo único que sabe hacer es decir, es que esos funcionarios aquí no vienen preparados, es que esos funcionarios vienen es con lo que se acuerdan, es que esos funcionarios nunca tienen tiempo. Pero la pregunta que hay que hacerse siendo autocrítico es, como fiscal, ¿cuán responsable soy de que ese testigo haya llegado a sala de juicio oral y público a ser sometido al interrogatorio de las partes sin la preparación debida? ¿Ok? Lo propio sucede no solamente para los funcionarios actuantes, también para los expertos. Recuerdo en una oportunidad a un experto contable que no supo explicar siquiera qué era la contabilidad. Eso, por supuesto, echa por tierra la cualidad, la preparación, la calidad de ese experto en cuanto a la experticia que él iba en todo caso a confirmar supuestamente en sala de juicio. ¿Ok? También para los testigos presenciales del hecho. Recuerden que hablamos de 3 tipos de testigos en cuanto al hecho se refiere. El testigo directo, ¿ok? El testigo referencial y el testigo calificado. El testigo directo es el que tiene conocimiento del hecho a través de sus sentidos. Él escuchó, él vio, él pudo olfatear el lugar, es decir, pudo percibir, disculpen, un olor en el lugar, en fin. Ese es el testigo directo. El testigo referencial es aquel que tiene conocimiento del hecho porque otro se lo dijo. Y el testigo calificado es aquel que pudiera ser un testigo directo, pero que además tiene conocimientos especializados en la materia a la cual se hace referencia. Por ejemplo, citábamos en las clases anteriores, en una estafa inmobiliaria, la persona víctima, además de ser víctima del hecho, resulta que es arquitecto y pudo observar cómo el bien inmueble se deterioraba y por ello dio parte a las autoridades en virtud de su conocimiento especializado en esa área. Al efecto, las partes pueden promover testigos, tanto el Ministerio Público como también la defensa técnica, pero lo importante es que antes de llevarlos a juicio oral y público, las partes deben preparar a sus testigos. Esto no significa que la preparación del testigo tiene que ver con falsear la verdad, ¿ok? Hacer de la verdad una mentira o de la mentira una verdad. No, lo que hay es que preparar al testigo en ciertos elementos como el escenario, por ejemplo, que el testigo esté consciente del lugar en el cual se va a presentar, de la forma en que va a estar distribuido cada uno de las partes dentro de la sala de juicio oral y público. ¿Quién pregunta primero? ¿Quién pregunta después? ¿Ok? De
el juramento que tendría él que rendir ante el juez de juicio oral y público, hacerle referencia, como les decía anteriormente, que ese juramento no es un juramento espiritual, no tiene que ver o no es un juramento de carácter religioso, es un juramento con la patria, es un juramento con la ley, es un respeto absoluto a la superioridad de la ley, de la Constitución y de las leyes. A eso se refiere el juramento al que se hace se expresa en sala de juicio oral y público. Por lo tanto, es un requisito sine qua non, fundamental, impostergable, el hecho de preparar nuestros testigos cuando vayamos a juicio oral y público. Ojo, es importante que tengan claro algo. Si usted no ha preparado el testigo oral a su testigo para el juicio oral y público, ese testigo, lejos de beneficiarle en su teoría de caso, puede perjudicarle enormemente. Me hace referencia, a ver, hago una pausa, hace referencia Jessica. Profe, en ese caso, la otra parte puede alegar que este testimonio no puede tomarse en cuenta por inconsistencia de conocimiento. A ver, ¿quién valora? Vuelvo y repito la pregunta de Jessica. Profesor, en ese caso, la otra parte puede alegar que este testimonio no puede tomarse en cuenta por inconsistencia de conocimiento. Entonces, mi respuesta es la siguiente. Quien valora los argumentos, los testimonios durante el desarrollo de juicio oral y público es el juez. Por eso el principio de inmediación. El juez debe estar presente de principio a fin y él va a valorar estos órganos de prueba que una vez sometidos al contradictorio se convierten en prueba en sí mismo. Él va a valorar esas pruebas al momento de expresar su decisión, su sentencia, sea esta una sentencia condenatoria o absolutoria. Quien le da valor a esas pruebas es el juez en su respectiva oportunidad. Las partes al momento de sus alegatos de cierre o sus conclusiones pueden expresar al juez su desaveniencia respecto, su inconformidad respecto al testimonio de X o respecto al testimonio de Y, hacer referencia que no le preste mayor valor probatorio a ese testimonio porque está en franca contradicción con el testimonio de las demás personas, en fin, pero quien valora al fin de cuentas cada uno de estos testimonios es el juez. Pregunta Duque, profe, ¿puede aclararme sobre el juramento de oficio? Que lo leí, pero no me queda claro en el código. Ojo, a ver si estaríamos conversando sobre lo mismo. Se pueden juramentar expertos que no pertenecen a un organismo policial, que no pertenecen a un organismo. Ese sería un juramento que se hace al funcionario para que vaya a juicio oral y público, al funcionario no, a la persona con conocimientos especializados para que vaya a juicio oral y público en calidad de experto. Ese es un juramento que se realiza, ¿ok? Ahora, si estamos hablando del juramento que se le toma a los testigos, a los expertos, antes de rendir testimonio en juicio oral y público, ese juramento no es con una religión, es con la ley, es para con la ley. La única persona que no rinde juramento en juicio oral y público es o bien los menores de edad, ¿ok? Menores, en este caso a 14 años, según lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, o bien no lo rinde el acusado. El acusado en ningún momento va a rendir juramento para tomar el derecho de palabra, ¿ok? No está obligado en consecuencia a decir la verdad de los hechos. Me dice Ana Blanco, doctor, el material sí está en la plataforma, es un documento de 8 páginas, ya se los envié, perfecto. En lo que se puede llamar mapa de testigo, es decir, lo que tiene que ver con el medio, la actitud, el papel y la aseveración, muy bien. Envíeme la información, Duque, por este medio, ubíqueme el artículo y lo discutimos, ¿vale? Continúo. Entonces, la preparación de testigo, para ello, el abogado español Óscar León desarrolla una estrategia a los fines de abordar el testigo, que tiene que ver con mapa del testigo. Específicamente,
Este acrónimo se refiere a medio, actitud, papel y aseveración. Estos son los 4 elementos a tomar en cuenta a los efectos de preparar el testigo. El medio tiene que ver con el lugar, tiene que ver con el sitio donde se va a desarrollar el interrogatorio, donde el testigo va a presentar su juramento, va a rendir su testimonio al respecto. La actitud, claro está relacionada con la conducta, con el comportamiento. Hacerle saber al testigo que tiene que guardar calma, que no tiene que prestar o presentar nervios al momento de las preguntas que le hagan las partes, que si en algún momento necesita una pausa, lo puede solicitar ante el tribunal, que si quiere tomar agua, bien lo puede hacer o solicitarla. ¿Ok? Y así sucesivamente. Es la actitud de ese testigo durante el desarrollo del juicio oral y público. Es muy común que cuando se le interroga al testigo, el testigo mire a quien le interroga. Por ejemplo, si le interroga al fiscal, mira al fiscal. Si le interroga el defensor, mira al defensor. Pero hay algo importante. Cuando una de las partes realiza una pregunta, el testigo debe contestar mirando hacia el juez. ¿Por qué? Porque es el juez el que va a valorar cada uno de estos órganos de prueba. En consecuencia, si yo, defensor, estoy interrogando al testigo, debo pedirle o exhortarle de forma respetuosa que su respuesta la dirija al juez de juicio. Este importante, no tutear al juez o al abogado adverso. He escuchado a algunos testigos en sala decirle al juez, no, mira, mi amor, es que eso no ocurrió de esa manera, o es que yo estaba, no, o sea, tiene que haber respeto hacia la majestad del juez, adoptar posturas correctas, ¿sí? El lenguaje corporal cónsono con la idea que está transmitiendo ese testigo, no titubear al momento de expresar una de sus ideas. El papel es el rol que ese testigo va a desempeñar durante la declaración, la forma que debe realizar la declaración como tal. Es decir, los pasos a seguir. Primero le van a preguntar sobre sus datos filiatorios, nombre, edad, dirección, teléfono, entre otros. Luego tiene que rendir el juramento. Luego le van a decir, exponga lo que bien tenga lugar sobre el hecho, y él expondrá el conocimiento que tiene sobre el hecho. Luego le dirá al juez, ahora va a ser sometido a una serie de preguntas. La fiscalía tiene el derecho de palabra y la fiscalía comenzará a interrogar. Luego, el querellante si lo hay, y luego la defensa técnica, pública o privada, tienen el derecho de palabra para interrogar. Y por último, recalcarle al testigo que puede ser interrogado incluso por el mismo juez. ¿Ok? Importante también, este material lo tienen en la plataforma, repito, cuando se le pregunte al testigo, hay que hacerle hincapié que debe dejar terminar la pregunta y luego él dar la respuesta. Muchas veces el testigo se siente intimidado y no se ha terminado de hacer la pregunta cuando él ya está respondiendo y resulta que no era la pregunta que le iban a realizar en ese momento. Si no entiende una pregunta, pues puede solicitar que se la aclare nuevamente. No hay apuro. Él se puede tomar el tiempo necesario para contestar la pregunta que le están realizando y así sucesivamente. La aseveración. Respecto a la aseveración, es el contenido de la declaración. Debemos hacer referencia en cuanto al contenido de la declaración que tiene que acompañarle la verdad y que si en algún caso está haciendo referencia a alteraciones de hechos, pues ojo, eso depende de la preparación de la parte. No significa que deba ser así. Yo no puedo orientarles a ustedes en ese sentido, pero tampoco puedo ser tan iluso como para decirle a ustedes que esto no ocurre. Las aseveraciones que haga el testigo en sala de juicio deben estar orientadas, o mejor dicho, deben contener seguridad en lo que asevera. Debe crear confianza, debe estar orientada a persuadir
al juez. Pues recuerden, no solamente las partes persuaden el juicio del juez o el buen juicio del juez, sino además los testigos, sean testigos propiamente dicho o sean los expertos en cuestión. ¿Mm? No, David, le repito, el 1419, ok, del Código Civil, pero le repito, estamos hablando neta y exclusivamente de materia penal, ¿no? La materia civil, entiendo perfectamente que existe un conjunto de normas jurídicas que rigen esa rama del derecho, pero en el área penal el juramento está acompañado ante la ley y orientado única y exclusivamente a señalar la verdad de los hechos, ¿ok? Jessica Mora, profesor, de repente, como vicio del juicio, el juez podría apresurar las respuestas del testigo. Yo creo, a ver, la pregunta que hace Jessica es la siguiente, profesor, de repente, como vicio del juicio, el juez podría apresurar las respuestas del testigo. Es decir, el juez es el director, ¿sí? Del juicio oral y público. Él ejerce la disciplina dentro del juicio. Si una de las partes comienza a interrogar de forma apresurada, presionando al testigo, pues el juez inmediatamente va a llamar la atención y la parte tiene que tomar en cuenta ese llamado de atención. La pregunta aquí que hace Jessica es, ¿y qué pasa si es el juez el que de forma desmedida comienza a interrogar rápidamente presionando al testigo? He visto en juicio oral y público que incluso las partes objetan el interrogatorio del juez y el juez dice, usted parte me está objetando a mí la pregunta. Y la parte le dice, sí, ciudadano juez, le objeto la pregunta porque si bien usted también tiene derecho a preguntar y en todo caso a la búsqueda de la verdad, no es menos cierto que la incidencia que estoy planteando es con base a una pregunta impertinente que usted está haciendo o una pregunta sugestiva o una pregunta subjetiva o una pregunta capciosa. En fin, ¿es viable ese tipo de objeciones? Pues claro, el punto está es que el juez debe decidir sobre su propia pregunta, ¿ok? ¿Claros en cuanto a la preparación de los testigos? Repito, esta es una charla de forma general, estoy tratando de ser conciso toda vez que ya agotamos el tiempo, pero vamos a terminar con el contenido de este módulo, alegato de apertura. El alegato de apertura está establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Hemos hablado bastante sobre ello. Son los alegatos iniciales de las partes. Ya hemos visto el por qué es importante tener una teoría de caso bien definida, sólida por demás. Hemos visto la importancia de la oratoria, así como del lenguaje corporal, y hemos conocido también la importancia de preparar a los testigos que van a juicio oral y público. ¿Por qué? Porque todos estos escenarios convergen en un solo punto. ¿Y cuál es ese punto? Convencer al juez, convencer que soy yo y no la contraparte quien tiene la razón acerca de lo que estoy aseverando, acerca de mi teoría de caso. Por lo tanto, yo les recomiendo que cuando ustedes tengan un caso en juicio oral y público, definan muy bien su teoría de caso, practiquen inmensamente esos alegatos de apertura, persuadan al juez de la mejor manera posible y que ustedes puedan crear una primera imagen en positivo ante el desarrollo de ese juicio oral y público. En efecto, es una tarea compleja, pero apasionante. A mí, en lo personal, me apasiona el derecho penal, es la rama del derecho que siempre he ejercido. Me apasiona una sala de juicio, me gusta entrar a un juicio oral y público. He tenido aciertos, he tenido desaciertos, aprendo de ambos, sobre todo de los desaciertos. Hay que mantener la humildad, la buena estima con el resto de los actores en el proceso, pese a que haya confrontación con la contraparte en no pocas ocasiones por divergencia de criterios. Eso no significa que eso genere una enemistad manifiesta o que haya un problema. Por el contrario, con la mayor altura, con el mayor de los respetos, debemos respetar el criterio del otro, aunque no lo compartamos, y hacer nuestros planteamientos.
Sin más, señores, pues esto es el contenido del módulo número 3. Si ustedes tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber a través del grupo de WhatsApp o a través de este mismo medio. Me pueden llamar, estoy a sus órdenes. Espero haber sido útil con estos conocimientos. Cualquier duda, hablo el ciclo de preguntas y respuestas aquí rápidamente. ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó claro? ¿Les parece interesante lo que estamos conversando? Bueno. Aló, doctor. Ajá. Yo sí quisiera hacerle una pregunta, pero ya en función a su experiencia con tantísimos años como fiscal. Eh, a mí me mueve mucho la parte penal, ¿sí? Ajá. Pero en mi familia no quisieran que yo me fuese pues a especializar por la parte penal porque ellos dicen que es peligrosa, que uno se llena de enemigos, que bueno, etcétera, etcétera, que no me complique la vida, que pero si hay algo que nos mueve y bueno, hablo porque hemos estado muy unidos con igual con David en toda la formación en la parte penal, tanto que luchamos y peleamos porque nos habían cambiado de litigio para otra para el otro diplomado y peleamos y bueno, su experiencia, doctor. A ver. ¿Qué nos recomendaría? Mire, no hay nada más interesante en la vida que tener una pasión y que esa pasión coincida con la actividad profesional o el oficio que nosotros desarrollemos. ¿Ok? Respecto a ese conjunto de argumentos, justificaciones o juicios de valor que realizan en el área penal, pues todo ello se disipa con una sola situación, siendo serio en el trabajo que uno realiza, siendo respetuoso, cumpliendo con nuestra palabra al momento de ejercer, al momento de hacer una promesa a nuestro cliente, al momento de hacerle planteamiento, no prometer lo que no se puede alcanzar, ¿ok? Sencillamente siendo muy responsable con el trabajo que realizamos. Yo pues tengo ya 19 años ejerciendo esta materia, les repito, pues me he centrado es única y exclusivamente en el área penal. Me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago, les puedo aconsejar que el que quiera dedicarse a esta área bien lo puede hacer. Lo más importante es pues ser responsable con lo que se promete. Y por demás, si llegan a ser funcionarios públicos en esta área, y pues lo he dicho en otras ocasiones, son 3 los requisitos fundamentales para ser funcionario público en cualquier área, pero en esta en particular. Primero, hay que ser persona, el buen trato hacia los demás. Se sea funcionario público o no, cuando uno es defensor privado también está al servicio de su cliente, ¿sí? En segundo lugar, ser gerente, gerenciar bien el caso, por eso la importancia del primer módulo. Aunque ustedes digan ahorita, no entiendo por qué el interés en la gerencia del caso es lo más importante que puede existir, porque eso le va a permitir a ustedes saber ubicarse en tiempo y espacio. Y en tercer lugar, si queda, ser abogado, ¿ok? Persona, gerente y abogado, en ese orden. Por supuesto, hace referencia a David que uno no puede asegurar resultados. El derecho es de medio, no de resultado. Cuando esté en la práctica, verá cómo son esas situaciones, ¿ok? Esas son las premisas a las cuales hacemos referencia. Es muy cierto, pero en la práctica suceden muchas otras cosas, David. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias a todos. Estoy a su orden. Cualquier inquietud me la hacen saber. Hasta luego, Michelle, Ana, Josmar, David, Ana Blanco y Marinela. A los compañeros que no estaban conectados, que vean la clase. Posteriormente, imagino que la cargarán en la plataforma. Y pues de lo contrario, toda la información está en la página web. Chao.